Nos encontramos en el final de algo. El movimiento progresista woke, un fenómeno cultural heredero del posmodernismo, cuyos pilares ideológicos son el narcisismo, el antirrealismo y el antihumanismo, ha tomado Occidente por asalto y ha cautivado a millones de jóvenes. Sus majaderías, que hace solo unas décadas hubieran sido objeto de inclementes burlas y ridículos unánimes, son hoy dogmas incuestionables que sus fieles, alentados por la propaganda mainstream, defienden con fervor fanático. La verdad no existe, cada quien tiene la suya. Y tampoco tiene sentido hablar de una realidad objetiva, ni siquiera de lógica. Todos son constructos sociales y el único estándar válido es el yo, mi autopercepción y mi sensiblería. Nuestra civilización fue levantada por hombres blancos heterosexuales de mentalidad arcaica y muy religiosa, que todavía tienen en sus manos el látigo del poder y lo usan con crueldad a expensas de las mujeres, las minorías raciales y los colectivos marginados. Occidente es machista, homófobo, xenófobo, racista y ecogenocida, el peor de todos los mundos en los que podríamos haber vivido. No tenemos nada que agradecerle y todo que reprocharle. Urge, por tanto, de construirlo hasta sus cimientos, invertir toda jerarquía, a arrasar con la podrida tradición intelectual, moral y espiritual que nos impidió ser diversos, tolerantes e inclusivos. Resetear el mundo. Ser lo que queramos ser. El virus mental woke está generando tendencias culturales cada vez más grotescas y degeneradas. Los ejemplos se cuentan por miles. Sin embargo, muchos intelectuales y divulgadores opinan que no debemos alarmarnos, pues se trata solamente de una moda. Estamos atravesando una especie de delirio transitorio, pero ya se nos pasará. Así como vino de la nada, también se marchará de regreso hacia la nada, y Occidente volverá a ser un lugar dominado por el sentido común y la decencia. Mejor no prestarle atención a estas cosas pasajeras de chiquillos tiktokeros. Se equivocan estrepitosamente. No vamos a regresar espontáneamente a la cordura. Es más, si dejamos que esta deriva siga su curso, veremos una aceleración exponencial de la posesión ideológica y muchas de las cosas que hoy consideramos perversas, repugnantes e inconcebibles, y que producen náuseas solo con pensar en ellas, se convertirán en la nueva normalidad y serán celebradas por la cultura como los signos visibles de un maravilloso progreso. ¿Cuál es la raíz del problema? Estamos sumidos en una profunda crisis de identidad. Y esta crisis identitaria es el resultado de haber deformado uno de los patrones más básicos sobre los que se asienta la psique humana y la estructura misma de la realidad, la relación entre el centro y la periferia. Este simbolismo espacial y geométrico de centro y periferia es universal, lo encontramos en todas las culturas de todas las épocas, y es clave para entender el momento actual, reparar el daño y corregir la deriva. Como veremos en este vídeo de forma muy clara y usando muchos ejemplos, este es el núcleo de todos los problemas del mundo moderno. Las identidades se han disuelto y Occidente vive un momento límite. Es el final de algo. Centro y periferia. Orden y desorden. Una relación que está presente en todos los aspectos de la realidad y cuya degeneración ha facilitado esta deriva identitaria propia del progresismo woke. El centro representa aquello que da orden y cohesión. Es el eje principal o axis mundi que le da solidez e inteligibilidad a algo. El centro es la identidad. En los mitos antiguos e historias bíblicas es el árbol, el pilar o la columna que sostiene la creación. La periferia es el territorio de lo fluido, caótico e indiferenciado. Es ese lugar donde la identidad empieza a volverse difusa. Estamos lejos del centro y las cosas ya no están tan claras. Ahí, en la periferia, se abren las tierras del dragón del caos y las aguas insondables donde habita el monstruo marino.
Es el lugar donde lo desconocido, lo que no sé muy bien qué es y qué no es, comienza a mezclarse con mi identidad. Todo en esta realidad física, todos los espacios que habitamos, sin excepción, ya sea una casa, una ciudad o un país, son en sí mismos microcosmos, versiones en miniatura del universo que poseen siempre un punto central y unos márgenes o bordes exteriores. Multitud de culturas ancestrales han conceptualizado el mundo de esta forma. Cada espacio físico es una representación simbólica de la totalidad. El ser humano también es un microcosmos. Esto quiere decir que somos un pequeño universo que constantemente interactúa con otros pequeños universos. Y de ahí surge nuestra identidad, de esa interacción. Como sé que esto puede sonar un poco confuso, vamos a usar el siguiente ejemplo cotidiano. Pensemos en una casa. En el microcosmos del hogar, cada miembro de la familia recibe una identidad clara. Padre, madre, hijos, abuelos, visitantes. La psique se adapta al espacio físico que está habitando y la identidad se ordena de acuerdo a esa interacción. El microcosmos que soy y el microcosmos que me toca habitar en ese momento me dan una identidad ad hoc. Sé quién soy y qué lugar ocupo. La casa también tiene una periferia, ¿verdad? Las paredes son los límites que separan el hogar del mundo exterior y en esas paredes tenemos ventanas. Desde ellas podemos ver el mundo de afuera, donde existen otros microcosmos diferentes al del hogar. Hay otros espacios físicos y también otras personas que ya no son parte de tu familia. ¿Qué sucede cuando cruzamos el umbral de la puerta y nos adentramos en ese mundo exterior que podíamos avistar desde la ventana, la periferia del hogar? Adoptamos otros roles. Nos identificamos con otras partes de nosotros. Somos amigos, profesionales, aficionados a un hobby. Tenemos otras identidades. Nuestra identidad, por lo tanto, es maleable. Cada situación de vida es un microcosmos que posee su propio centro y sus propios márgenes, y nuestra identidad debe adaptarse. Si queremos participar apropiadamente en el patrón de la realidad que se despliega ante nosotros, tenemos que ir cambiando de centro de identidad y dejar otros aspectos de nuestra identidad al margen. Me voy a poner a mí mismo de ejemplo. Yo, Jorge Benito, soy una serie de identidades que se agrupan unas dentro de otras. Cuando estoy con mis hijas, mi centro de identidad es ser padre. Le hablo a mis hijas de una forma muy particular y mi comportamiento también es único para ese tipo de interacción paternal. Pero cuando tengo una reunión con un potencial cliente, no le hablo como le hablaría a mis hijas. No le doy consejos de vida y no me despido de él dándole un beso en la frente. La paternidad queda al margen y adquiero un nuevo centro de identidad. Ya empiezas a verlo. Hay una forma correcta de participar en la realidad, momento a momento, en función de sus centros y sus márgenes. La realidad me indica qué aspectos de mi identidad deben ser centrales en ese momento y qué otros aspectos debo dejar al margen porque no tienen lugar en esa situación específica, ese microcosmos. El problema moderno es que hemos corrompido esta maleabilidad o fluidez de la identidad. El progresismo posmoderno dice: como sé que puedo ser muchas cosas, voy a ser lo que quiera cuando quiera. Y esta ruptura de la relación apropiada entre el centro y la periferia nos ha llevado a identificarnos con algo que siempre debería estar al margen: los deseos y preferencias egoístas. Tener deseos es natural, son parte de nuestra identidad, pero no deben ser el centro de nuestra identidad. Al revés, deben subordinarse a las identidades que vamos adoptando. Siempre deben estar al margen. Si vas a comprar a la tiendita de la esquina, en ese microcosmos tú eres el comprador o cliente. Ese es tu centro de identidad en ese momento. Si sientes un fuerte deseo por un producto que no puedes pagar y lo robas, ese deseo, que debería haber quedado en la periferia, ha corrompido tu identidad y te has convertido en algo que no deberías ser, un ladrón. Y esto es exactamente lo que estamos viendo hoy con nuestros jóvenes y no tan jóvenes.
Los deseos se han vuelto el centro de la identidad, sobre todo los deseos carnales. Pero hay muchos otros deseos, cada vez más bizarros y dionisíacos, que se están abriendo paso, reclamando convertirse en el eje central de nuestras vidas. Y parecemos felices de entregárselo, pues al fin y al cabo eso es lo que en todo momento nos susurra el espíritu de la época. Sé lo que quieras ser, especialmente eso que sabes que nunca podrás ser. Simbólicamente hemos situado a la gárgola, cuyo lugar apropiado es la periferia de la catedral, en el altar, el lugar de máxima adoración. En el microcosmos de la catedral, el centro es el altar, que otorga su identidad al lugar como espacio de comunicación entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. La gárgola, símbolo de lo extraño y fluido, lo oscuro y grotesco, representa los deseos o pasiones brutas más extravagantes. De ahí la forma híbrida de la gárgola, que mezcla lo animal, lo humano y lo monstruoso. Son deseos sombríos, por usar un lenguaje junguiano. El hombre arcaico sabía que los deseos, incluidos los más insólitos y perturbadores, tienen su lugar en el cosmos, pero sabía también que ese lugar no es el centro. Por eso situaba a las gárgolas en los salientes de las canaletas, en el margen o periferia, quedando así subordinadas al centro de identidad de la catedral. La modernidad, empeñada en liberarse por completo de todo orden, ha invertido la jerarquía de identidad. Hoy nos llena de orgullo poder identificarnos con todo aquello que nunca debería estar en el centro de nuestra identidad, especialmente el cambiante y caprichoso deseo carnal, y llamamos a eso libertad. Pero la gárgola no está ahí para ser adorada, sino para recordarnos que nuestras pasiones brutas deben integrarse apropiadamente en la identidad. El hombre completo, aunque tiene la capacidad de herir y hacer el mal, elige no hacerlo. Sabe integrar sus aspectos marginales. No elimina sus pasiones, sino que las domina sujetándolas a principios superiores. La gárgola, por tanto, nos invita a la siguiente reflexión. ¿Con qué aspectos de mí me estoy identificando equivocadamente? ¿Qué deseos estoy llevando al centro y convirtiendo en una falsa identidad? ¿Con qué debería identificarme? ¿Cuál es el centro real de mi ser? Como es natural, los jóvenes son quienes se plantean este tipo de preguntas con mayor ímpetu, pues están tratando de encontrar su lugar en un mundo cada vez más confuso y delirante. Anhelan encontrar ese equilibrio que surge cuando la relación entre el centro y la periferia es perfectamente armónica. Por eso son los más susceptibles de caer presa de los contagios sociales. Y la ideología woke es un movimiento de masas creado con la clara intención de generar este contagio, esta confusión identitaria. Saben que pervertir la relación simbólica centro-periferia rompe los espíritus de los más jóvenes, allanando el camino para la imposición de esa agenda antihumanista que resetea el mundo. Saben que decirles que ya son eso que nunca podrán ser tiene el poder seductor de la rebeldía, la traición a lo convencional. Ser lo prohibido, lo imposible, apela al inconformismo de la juventud y desafía todos los paradigmas de forma irreverente. Además, tiene el encanto de la blasfemia, hacia el que todos los que aspiran a tomar el relevo del mundo se sienten irremediablemente atraídos, como el joven Prometeo. Es una manipulación que se gestó desde hace mucho tiempo, y si pudieron lograr su cometido fue porque antes, mucho antes de activar toda la maquinaria identitaria, se deshicieron de forma lenta pero segura de lo único que podía impedirles triunfar: el logos. El movimiento woke es la consecuencia natural de eliminar el logos. El término logos se refiere tanto a nuestra racionalidad o capacidad de razonar como a la inteligibilidad del mundo. Nosotros comprendemos y el mundo es comprensible.
Ambos, el observador y lo observado, estamos sujetos a unas leyes que no son arbitrarias y cambiantes, sino que siguen una lógica. El logos, por lo tanto, es una cualidad metafísica que está al mismo tiempo en nosotros y fuera de nosotros, en el microcosmos del hombre y en el resto de microcosmos del mundo. El logos es Dios, la inteligencia suprema que lo permea todo. Es más, a menudo nos referimos a Cristo, segunda persona de la Trinidad, como el Logos eterno, la palabra primordial que creó el mundo y sostiene el tejido de la creación, quien es al mismo tiempo dador de inteligencia y expresión de la inteligencia. ¿Qué sucede cuando no hay logos? Bueno, no hay lógica ni tampoco diálogo. Véase que la palabra logos está incluida dentro de ambos términos. Sin logos no podemos pensar ni tampoco podemos acercarnos al otro y dialogar con él. Los aspectos más esenciales de la realidad se vuelven ininteligibles. Y cuando el logos deja de ser el centro unificador de la realidad, la periferia toma el control. No sabemos participar en nuestros roles e identidades adecuadamente. No sabemos qué es central y qué es marginal. Nos identificamos con lo que nunca jamás debería ser el centro de la identidad, sin lógica alguna. Y así ha sido. Los nuevos ateos, gente como Richard Dawkins y Sam Harris, gritan a los cuatro vientos: si nos deshacemos de Dios, nos quedamos con un mundo menos supersticioso y más racional. Quieren ensalzar al logos deshaciéndose del logos. ¡Qué mordaz paradoja! Deshagámonos del principio sobre el que se asienta toda lógica para crear un mundo más lógico. Absolutamente delirante. La caída bíblica vino cuando la periferia olvidó su relación con el centro y se rebeló contra éste. Como no nos gustaba estar hechos a imagen de Dios, nos propusimos hacernos a imagen del diablo. No hay nada más urgente que colocar a la gárgola en la periferia y volver a poner a Dios, el Logos, en el lugar que le corresponde, el centro cósmico, que es a la vez origen y convergencia de todo. Debemos dejar de someternos a lo que es pasajero, subjetivo y cambiante, y someternos a lo que es infinito, absoluto y eterno. La única solución al conflicto identitario moderno es la identificación total con el Logos, con Cristo, el macrocosmos que trasciende a todo microcosmos y a su vez se encuentra en cada pequeño rincón del cosmos, centro absoluto de la jerarquía espiritual de la que emana la creación y la permea en su totalidad. Solo la subordinación al principio unificador del Logos permite que el resto de las identidades que debemos ir adoptando en el día a día queden correctamente ordenadas, manteniendo a la periferia sometida. Estamos en el final de algo. Occidente está parado en un límite, el fin de una era. El simbolismo del final hace alusión a la disolución de las identidades, propio de la periferia. Nuestra relación disfuncional con Dios, el eje unificador de la realidad, dio pie a un ensalzamiento de lo marginal. Cuando el Logos deja de ocupar el centro, la gárgola reclama su puesto vacante. Pero estamos a tiempo de corregir esta deriva. Podemos regenerar el mundo y volver a unirnos como humanidad en Cristo, hacer comunión con Él y en Él. Y todo parte de un mismo lugar. El Logos debe volver a convertirse en el único principio unificador de la identidad humana, el Axis Mundi. Pues así ha sido siempre, así es y así será por los siglos de los siglos. Muchas gracias, como siempre, a los patronos y miembros del canal por hacer mi trabajo posible. Recuerda que tú también puedes unirte a mi comunidad privada de apoyo para recibir vídeos animados exclusivos que no publico de forma abierta en el canal, y tu nombre aparecerá siempre en esta pantalla de créditos junto al resto de esta comunidad que empieza a crecer. Más abajo en la descripción te dejo los enlaces para que revises los diferentes niveles de apoyo y sus recompensas, y ojalá que decidas unirte.